compañeros y profesores. El día de hoy voy a realizar una entrevista para una actividad importante, ya que el día de hoy veremos a fondo el tema de sentimientos y qué tanto se conoce en la sociedad. Para esto, el día de hoy escogí a dos personas, pues que yo creo que pueden tener muchos puntos de vista importantes que compartir con nosotros. El primero es Antonio Parada Sánchez. y lo recibimos de buena manera. Y el segundo es Eduardo Zamora Sánchez. son amigos cercanos que yo creo que tienen mucho que compartir con nosotros, un amplio conocimiento del tema y pues pueden aportar mucha actividad. La primera pregunta para pues cualquiera de los dos, el que se vea necesario contestar primero, ¿qué consideran que son las emociones? Adelante, compañero. Las emociones son un grupo de sentimientos que expresamos a las personas respecto de las actitudes que llegamos a tomar, ya sabemos que emociones, tristeza, enojo, alegría, frustración, no sé, respecto de ese tipo de situaciones. Es lo que considero que son las emociones. Y para ti, compañero, Considero que son las facultades que nos definen como persona, que nos hacen ser quienes somos, que nos dan esa identidad como persona para poder expresarnos ante la sociedad y para poder tener una convivencia con nosotros. ok, entonces estamos conscientes de que cada uno tiene un concepto dependiendo de su perspectiva de las emociones. No por eso ninguno está bien o el otro está mal, simplemente creo que es importante que sepamos que cada uno tiene esa noción y es bueno que no lo ignoren y que no se queden en blanco de una pregunta que yo considero muy importante. La segunda, ¿sabes cómo son las emociones? ¿Sabes cómo son las emociones? Rápido, voy a tener que quitar eso. Otra vez, güey. Ok. ¿Saben cómo son las emociones? ¿Cómo son? ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo nacen las ¿Cómo emociones? nacen? Pues yéndonos a lo mejor muy sentimentales desde el corazón, ¿no? El cómo actuar ante ciertas situaciones dependiendo de si esa situación te afecta, de si esa situación es algo que te afecta, que directamente pues tú decides cómo actuar ante ello. Compañero, ¿cómo crees que, o cómo sabes cómo nacen las emociones? Desde mi perspectiva, considero que nacen las emociones desde la mente, conforme a las vivencias que tenemos, la situación que estamos pasando. Prácticamente, si estoy con amigos, como ahora me siento contento, me siento feliz de estar compartiendo este espacio que nos haces llegar, y nacen respecto de las vivencias. Ok, bueno, según lo investigado, las emociones nacen desde que uno nace, vale la redundancia. ¿Por qué? Porque esto hace que cada uno crezca dependiendo de cómo se siente. Muchos lo primero que experimentamos es tristeza, que es lo que hace cuando un doctor llega y te recibe al mundo y empieza a llorar. O se puede interpretar hasta como miedo. Nada es certero, pero pues nacen las emociones junto con nosotros como individuos. Entonces, ¿qué tanto cuidas tu cerebro y qué haces para cuidarlo? Lo mismo para ti. ¿Qué tanto cuidas tu cerebro y qué haces para cuidarlo? Considero que no lo cuidamos al 100% porque consumir contenido que no es informativo o aporta alguna cuestión importante respecto de lo que aprendes, porque todos los días aprendes algo nuevo. No considero que yo cuide mi cerebro al 100%, yo creo que un 80%. ¿Y qué era? ¿Qué haces para cuidarlo? ¿Qué hago para cuidarlo? Implementar lectura, o sea, leer, investigar, pues temas de importancia y que me sirven en mi vida cotidiana. Muy bien, una respuesta muy completa. ¿Y tú, amigo, qué consideras de tu salud? ¿Qué tanto cuidas tu cerebro y qué haces para cuidarlo? Pues considero que lo mantengo saludable, manteniendo mi mente ocupada en cosas que me brindan información, que me brindan conocimiento, sea en tema de trabajo, sea en tema de cuestiones que me gustan. Por ejemplo, a mí, en mi ejemplo particular que me gusta la música, pues escuchar tan solo música, eso me mantiene pues contento, sano, y el pues no llenarme con información burda o información que pudiera ser engañosa de alguna manera, ¿no? El hecho de, pues sí, mantener la mente ocupada en cuestiones o temas que me importan o que me mantienen ocupado. Ok, bueno, para no ser esto tan largo y aburrido, quisiera hacer una dinámica porque aún tengo preguntas por hacerles, pero no quiero que esto sea organizado. Entonces, ¿hay algún modo del que tengo una idea de un juego, de un famoso piedra, papel o tijera durante una sesión de 3 preguntas para ver quién decide y quién responde a la siguiente pregunta? Ya sea que tú decidas contestarla o que deseas que la responda o viceversa, dependiendo cómo creas la pregunta y dependiendo cómo tú consideres que creas que será la pregunta. Entonces, ¿creen que pueda ponerse en posición? Miren, la pregunta es la siguiente. ¿Consideras que la salud mental es muy importante y por qué? Piedra, papel o tijera. Ok, muy bien, compañero. Entonces, ¿prefieres responder la pregunta o prefieres brindársela al compañero? ¿Consideras que la salud mental es muy importante y por qué? Algo breve, muy breve, pero que sea conciso. Que la parte se Qué amable, compañero. Considero que, perdón. ¿Consideras que tu salud mental es muy importante y por qué? Sí, considero que es bastante importante porque el día de hoy con tanta información que tenemos tan solo mediante el celular y es muy fácil el acceso a la información, considero que te puedes llenar de, por decirlo, muchas emociones por el volumen de información que te llega, sea de noticias, sean cuestiones pues a lo mejor que no te brindan nada realmente. Entonces considero que sí es bueno que tengamos conciencia sobre el uso de la información que le damos a eso. Entonces, manteniendo ese criterio, pues poder tener un mejor control sobre nuestro contenido, lo que realmente nos puede brindar bien para nuestro cerebro, nuestras emociones. Ok, muy bien. A ver, ahora tengo otro juego un poco más divertido, dinámico, que es la famosa pelea de pulgares. No sé si lo han jugado alguna vez. ¿Conocen el juego de pulgares? Pelea de pulgares. Quisiera que lo hiciéramos de esta manera, puede ser un poco más dinámico, va a hacer que su cerebro vaya progresando un poco más, se entretenga, no se aburran, no la pasen mal con la entrevista. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿sabes qué es la inteligencia emocional? Y entonces yo los invito a que pasen y hagan un pequeño juego y ahí decidirán quién de ustedes lo hace. Ok, muy bien. Listo. 1, 2, 3. Listo. Entonces, decides responder, practicas, ¿sabes qué es la inteligencia emocional o prefieres que hagamos el compañero? Antes de lo que antes él realizó, pues le pido la palabra a mi Ok, compañero. entonces te pregunto, ¿sabes qué es la inteligencia emocional? No hay apuntes aquí, entonces tiene que ser una respuesta totalmente sincera. No te sientas así impresionado. Como tal no tengo una definición, pero me imagino que la inteligencia emocional es saber controlar las emociones respecto de las situaciones que se llegan a presentar, no explotar en situaciones, por así decirlo. Si estoy enojado, no desquitarme con las personas o no explotar en ese momento y generar alguna actitud que pudiera marcar a la persona con la que estoy conviviendo. Eso es lo que yo pienso que es la inteligencia emocional.
Ok, no, pues sí, muy bien dicho. Fíjate que fue una muy buena respuesta. El hecho de querer un control emocional te hace también una persona madura e inteligente emocionalmente. Entonces, creo que fue una respuesta muy, muy concreta, muy cumplida. La verdad me quedé, pues, aprendimos algo. Yo también aprendo de ustedes en esta entrevista. A ver, ahora otra. Quiero ser un poco más divertido. ¿Por qué? Porque aquí también somos personas jóvenes, nos gusta divertirnos. Algo que yo propongo es que pues, se vean y el que aguante más tiempo sin reírse o sin soltar algún tipo de carcajada. Pueden aplicar lo que quieran, pero aquí la siguiente pregunta. Si practicas la inteligencia emocional y ya de ahí, pues decidirán quién contesta o si contestan ustedes mismos. Es una pregunta muy fácil. Sí, sí, ¿no? Y el por qué. Entonces, los invito a ponerse de frente, empezar con la actividad y pues de una u otra forma. No se preocupen, no quiero se presionen, solo es únicamente trabajo. No, no pasa nada. O sea, está bien, de eso se trata esto. Es como divertirse, hacer un conocimiento divertido. Tú practicas la inteligencia emocional y si es que sí o que no, el por qué. Mm, Como tal, no realizo a lo mejor un ejercicio para aprender a controlar las emociones, sin embargo, en situaciones que me resulta un poco complejo manipular o reservarme el expresar mis emociones, considero que es un tipo de práctica. Como lo refería en la pregunta anterior, no explotar en momentos que me siento enojado, que me siento triste, considero que pudiera ser interpretado como un tipo de práctica para yo poder controlar esas emociones. Muy bien. Bueno, en base a todo esto, creo que sería un poco injusto el que yo no participara ahorita con ustedes, porque el objetivo es que los tres aprendamos con esta actividad. Entonces, yo les pregunto a ustedes dos. Entonces, para mí, me gustaría que uno de ustedes dos escoja la última pregunta y me la pueda hacer a mí, pero con un punto de vista que nosotros tengamos tres en igual. Y yo creo que sería muy simple. No planeo hacer una respuesta extensa, simplemente quiero ver que estamos en el mismo canal. ¿Quién de los dos gustaría? Largo. ¿Consideras que las emociones son importantes para el ser humano? Y de ser así, ¿por qué? Pues mira, la verdad todos sentimos, tú sientes, todos sentimos. A veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos felices, honestamente, enojados. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que sí nos gustan, hay cosas que podemos expresar, cosas que podemos retener, pero pues al final de cuentas, todos somos importantes. ¿Por qué? Porque el hecho de que te permitan sentir te permite vivir. Y si tú decides no sentir, pues decides no vivir y a eso no viene uno al mundo. Entonces creo que sí es importante para el ser humano sentir, porque de esta manera pues, podemos congeniar, crear círculos sociales, amistades, podemos crear hábitos, podemos crear canales, podemos crear hobbies, podemos crear pasiones. Por eso yo creo que es muy importante las emociones para el ser humano. Nos hacen eso, humanos, al final de cuentas todos sentimos. ¿Ustedes opinan diferente? ¿Creen que hay algo que agregar a este tipo de conversación? Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Tal cual. ¿Y tú? ¿Crees que está erróneo? ¿Quisieras agregar algo más? Todo es válido ahorita. Considero que tu respuesta es correcta. Sería monótono y sería aburrido no tener algún sentimiento, alguna emoción y poderla expresar. Prácticamente no somos robots que no sienten o no pueden generar algún tipo de expresión respecto a sus emociones. Y considero que es una buena respuesta la que nos das. Sí, pues yo doy por concluida la entrevista hacia ustedes. En un momento contestaré unas preguntas que vienen agregadas para resumir la entrevista. Pues yo sinceramente los quiero, amigos. Creo que es algo importante decirlo, hacerlo saber cuando tú generas una emoción. Puedes sentir, es bueno. Los quiero y les agradezco por esta entrevista. Muchas gracias, compañero. Muy buenas noches. Al concluir la entrevista tuve muchos puntos de vista. La verdad es que parece ser que no todo está tan obstruido mentalmente. Simplemente cada persona tiene una noción de todo lo que es de una forma distinta, llamémoslo así. Ahora, ¿qué les pareció? Les pregunto a mis amigos. Yo tuve la fortuna de poder platicar con ellos y les parecieron acertadísimas. Todos estuvieron de acuerdo con muchas cosas y pues aunque los puntos variaban, no eran erróneos, no eran malos. Ahora, ¿qué puedo interpretar de lo que les digo a la gente? Yo creo que interpretan mensaje, interpretan conocimiento, interpretan aprendizaje, interpretan, pues, socializar con autoconocimiento. Si se dan cuenta en la respuesta que ellos nos dieron, cada uno hablaba de su perspectiva de vida y lo que le ayudaba a uno. A uno fue una cosa totalmente diferente del otro, pero no por eso lo hace que esté equivocado. Simplemente reacciona de una manera tal que le beneficia o que las emociones le permiten ser un poco más, ser correcto, ser ético, ser correcto, ser emocionalmente abierto, emocionalmente inteligente, emocionalmente sabio, conocedor. Y pues creo que eso es lo importante. Ahora, ¿consideran que existe un conocimiento básico sobre las emociones? Sí, es muy obvio. Es muy obvio que existe un conocimiento demasiado básico donde pues ellos pueden externar de alguna u otra manera lo que saben. No por eso está mal, no por eso está bien. Yo creo que es un tema con mucho libre albedrío donde cada uno puede decir de una manera muy acertada, muy correcta aquello que opinen. Y no por eso es malo. Siempre y cuando a ellos les funcione, a ti como persona te funcione, pues es correcto. Porque al final de cuentas te ayuda a crecer y a conocerte y a mejorar como persona. Ahora, de lo último, pero no menos importante, ¿consideran que podrían recomendar ustedes respecto al tema de la interacción con la gente? Sí, claro que sí. Con este tipo de ejercicios podemos tener más crítica, más apoyo, más conocimiento y de alguna u otra forma poder ayudar a más personas a que ellos igual tengan un poco más de conocimiento, experiencia y sobre todo, pues práctica para que se autoconozcan, para que conozcan y pueden crear empatía, pueden crear un poco de profesionalismo en su área, pueden crear pasiones, pueden crear un poco más de actitudes positivas que los ayuden pues únicamente a crecer o mínimo pues a ser un poco más maduros y conscientes de lo que le provocan las demás personas. Por último, ¿qué logra aprender de este ejercicio? Muchas cosas que pues no todos somos iguales. Si uno piensa que uno color es rojo y el otro piensa que es naranja, no es tan mal, no es tan mal porque al final de cuentas eso es lo que nos hace personas y es lo que las emociones nos crean, ser un poco más conscientes, ser un poco más activos, ser un poco más sabios y eso es bueno, es lo que nos diferencia como sociedad, perdón. Nos hacen que unos aportemos una cosa de una manera y otros de otra. Y eso aplica para que conforme pase el tiempo y vayas creciendo, aprendas y seas más profesional y apliques apoyo a un área de una forma un poco más consciente. Entonces creo que fue un muy buen ejercicio, se reclutó de la mejor manera, escogí personas totalmente ajenas al tema, que pues creo que cada uno es como mismo lo dijeron, uno es licenciado en Derecho y el otro es ingeniero en producción. Entonces, pues sí, al final de cuentas fue un buen ejercicio, fue una buena práctica y creo que nos dejó un mensaje muy valioso.